Hoy nos acompaña el delegado para la supervisión institucional, el doctor José Osvaldo Bonilla, y el superintendente Fabio Aristizábal. Como ustedes bien saben, nos han leído y en nuestros comunicados, la superintendencia viene realizando unas acciones de inspección y vigilancia a todo el plan de vacunación. Hoy les van a presentar algunos resultados puntuales de los requerimientos y visitas de auditoría que se realizaron a algunos de nuestros vigilados. Por eso está en la rueda de prensa el doctor Bonilla, que es el área, quien es el que dirige el área que es encargado de realizar estas labores. Por lo delicado del tema, el señor superintendente se referirá a algunos aspectos y luego tomará la palabra el delegado. Al final vamos a hacer algunas preguntas de los que ustedes pueden hacer y las responderán entre el superintendente y nuestro delegado. No vamos a dar declaraciones a medios posterior, ni mañana vamos a salir a medios, porque el señor superintendente es la segunda instancia. Entonces nosotros lo convencimos que por favor, por el tema, pues que saliera a hablar, pero que él va a ser la segunda instancia en caso de que se llegaran a presentar las sanciones. ¿Vale? Entonces quería aclararles eso y que ustedes nos pudieran comprender y entender. Entonces, con ustedes. Bueno, chicos, buenos días. De verdad me alegra mucho verlos, al menos presencialmente. Voy a hacer un resumen corto y voy a dar la noticia. Primero, ustedes saben que Colombia hoy enfrenta el reto más importante que ha tenido en salud pública en la historia: vacunar 35 millones de colombianos. Yo quiero hacer un balance rápido de lo que hemos vivido. El año pasado, en esta misma época, hacíamos 200 o realizábamos 200 pruebas al día. Hemos realizado 79.000 diarias. El año pasado solamente teníamos un laboratorio, hoy tenemos 167 laboratorios. Logramos doblar la unidad de cuidado intensivo del país. Pasamos de 5.300 a más de 12.000 unidades de cuidado intensivo. Un reto histórico. Hicimos en 6 meses lo que no hizo el país en 26 años. La consulta domiciliaria, para que tengan una idea, pasó de 186.000 a 900.000 consultas mes. En teleconsultas pasamos de 443.000 a 4 millones de teleconsultas en enero. Y en medicamentos a domicilio, para que tengan una idea, pasamos de 211.000 fórmulas entregadas a entregar 1.5 millones mensuales. O sea que los avances son significativos. Y los avances en vacunación también son palpables. Hoy ya tenemos cerca de 1.200.000 colombianos vacunados. El país adquirió ya 66 millones de dosis para vacunar a los cerca de 35 millones de colombianos. Y estos logros, obviamente, ¿a qué se los debemos? Se los debemos al compromiso que han tenido todos los actores del sistema de salud, EPS, IPS, entidades territoriales, todos bajo el liderazgo del gobierno nacional y las directrices del ministro y del presidente de la República. Aquí es donde quiero empezar a hablar con ustedes. Claro que se han presentado situaciones en la vacunación, pero los invito a que no estigmaticemos nuestro talento humano, no estigmaticemos a nuestros profesionales de la salud. Ellos han hecho grandes esfuerzos y grandes sacrificios, y quiero recordarles que ya son más de 225 que han dado su vida por atendernos a nosotros, por proteger la vida y la salud de todos los colombianos. Pero para que el Plan Nacional de Vacunación funcione y funcione bien, todos tenemos unas obligaciones que debemos cumplir. Los usuarios, esta mañana oí en algunos medios de comunicación los relatos que hacía el director de Salud Pública. Los usuarios deben actualizar sus bases de datos, su información personal, verificar en qué etapa se encuentran, respetar las prioridades, sobre todo mantener los protocolos de bioseguridad y evitar aglomeraciones para evitar los contagios. Las entidades territoriales, las IPS y las EPS deben mantener la trazabilidad, tener claridad que tienen el personal suficiente para vacunar, que lo tienen capacitado, que tienen bien cubierta la cadena de frío y deben reportar que esos protocolos, esas agendas, de acuerdo a los lineamientos, se cumplan. Ustedes conocen el rol de la Superintendencia Nacional de Salud. Desde el primer día, las instrucciones del presidente fueron: superintendente, necesito que vigile todo el proceso de vacunación. Y eso estamos haciendo, que sigamos los lineamientos del ministerio. Para hacer inspección y vigilancia, la superintendencia conformó un grupo élite de más de 80 profesionales que se han desplazado por todo el territorio nacional, haciendo inspección, vigilancia y control a nuestros vigilados, IPS, EPS y entidades territoriales.
En este primer ciclo de visitas se generaron unas alertas que los vigilados deben hacer sus acciones de mejora y deben corregir. Y vamos a poner la lupa sobre los casos que ustedes, los medios de comunicación, también a diario sacan en sus redes. Paralelo a estas funciones del grupo élite, también estamos abordando estas denuncias públicas, y a estos eventos le estamos poniendo toda la seriedad y la lupa encima. En este proceso que estamos adelantando en la superintendencia con nuestros vigilados, tenemos bajo el radar 59 casos. De esos 59 casos, donde hay unas presuntas irregularidades en todo el país, ya tenemos 7 cerrados, 30 están en curso, es decir, hemos hecho algunos requerimientos, 12 los tenemos en seguimiento con algunas actuaciones de las entidades territoriales, 8 ya están en proceso de actuaciones y tenemos ya 2 con traslado a procesos administrativos y a otros entes de control. Entremos en materia. Tenemos 2 casos puntuales. Ustedes recordarán el caso de la politóloga que fue vacunada en la subred norte de Bogotá. En este caso, la superintendencia hizo los requerimientos y también ordenó una auditoría a esa subred norte de la Secretaría de Salud del Distrito Capital. Allí, nuestro grupo auditor encontró 9 hallazgos por presuntas fallas e incumplimientos en los lineamientos dados por el Ministerio de Salud. Hoy le hemos dado traslado de estos hallazgos a la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía, a la Secretaría de Salud del Distrital y también a la Delegada de Procesos Administrativos, para que cada uno desde su competencia haga sus investigaciones y las sanciones respectivas en caso de que así lo consideren. Los 9 hallazgos fueron: el primero, en la primera etapa del Plan Nacional de Vacunación, la subred no realizó adecuada priorización del personal de salud de primera línea, conforme a los lineamientos que había entregado el Ministerio. Es así como se logró establecer que 395 personas fueron vacunadas sin estar dentro de la priorización determinada por el gobierno, incumpliendo los criterios exigidos. Aquí quiero leerles textualmente lo que dice el decreto 109 del 2021. Y dice: en esta primera etapa se vacuna de manera progresiva al personal cuya actividad principal está involucrada con la atención de pacientes que tienen diagnóstico confirmado de COVID. En consecuencia, se encuentra en exposición permanente, intensa y directa al virus. De estos 395 casos, identificamos que 142 personas prestan sus servicios en áreas administrativas de la subred, tales como en la gerencia, en la dirección de contratación, en activos fijos, en gestión documental, en participación comunitaria, en la dirección financiera, en control interdisciplinario, incluso en el conmutador. También identificamos que 253 personas que hacen parte del plan de intervenciones colectivas del PIC, que realizan trabajo extramural, presuntamente no relacionado con el rastreo en campo, con la búsqueda activa de casos de COVID-19, o investigaciones epidemiológicas o con toma de pruebas que involucren un contacto directo con casos sospechosos y confirmados de COVID-19, pero que sin embargo fueron vacunados en la etapa 1, como es el caso de la politóloga. Muchos de estos incluso se hicieron el 18 de febrero. De las personas vacunadas que no eran de primera línea, algunos de ellos, al igual que la politóloga, no tenían ni siquiera con la subred, es decir, ahí se vacunaron particulares. Delegado, yo le pedí a usted que informe otros hallazgos de esta auditoría a la subred norte del Distrito Capital. Sí, superintendente. Subred norte. Sí. Corre un poquito, le sube con el micrófono. A un poquitico más atrás. Sí. Para la derecha. Sí, para la derecha. Él ahí.
Sí, superintendente. Los restantes 8 hallazgos son de tipo administrativo y operativo que afectan el proceso y los resultados de la vacunación COVID. El primero de estos 8 hallazgos se relaciona con la habilitación. Es decir, en las acciones de inspección realizadas por esta superintendencia, se evidenció que la SURRED no contaba con la autoevaluación para la renovación de la habilitación del servicio de vacunación regular y igualmente se evidenció que este se encuentra vencido desde el 25 de noviembre pasado. Adicionalmente, se observa en el proceso que se adelantó que la SURRED, si bien dispone de unos puntos adicionales de vacunación contra el COVID, sobre estos puntos se observó que no han hecho el respectivo registro de habilitación transitoria. El segundo hallazgo se evidenció que para los días de la visita que adelantamos, esto es, en los días entre el 9 y el 11 de este mes, se observó que la SURRED no contaba con el talento humano destinado de manera exclusiva para la vacunación COVID y que tampoco cuenta con el personal certificado para adelantar el proceso de vacunación COVID-19. El tercero de estos, se identificó que en la SURRED Norte no tiene documentado un plan de acción para la ejecución del plan de vacunación ni su microplaneación en aspectos relacionados tales con las actividades, los tiempos, los recursos y los responsables de estos. El siguiente hallazgo, es decir, se identifica que no cuenta con un proceso definido para el agendamiento de vacunación contra el COVID-19. El quinto, no cuenta con protocolo de rutas definidas para el manejo y disposición de residuos provenientes de la vacunación contra COVID. El sexto, no cuenta con un protocolo que defina el monitoreo permanente de las condiciones de almacenamiento, custodia, traslado de vacunas, ni cuenta con un contrato vigente para la calibración de los equipos. El séptimo, no cuenta con protocolo ni ruta de manejo de los eventos adversos derivados de la vacunación. Y el último de estos, es decir, el octavo hallazgo, presenta deficiencias en la calidad de información que sustentan los datos reportados por la población vacunada. Señor superintendente, estos son los 8 restantes hallazgos observados en el proceso que se llevó a cabo en la ciudad. Va a hablar ahora el superintendente sobre el segundo caso. Pues, ¿qué tal? El segundo caso tiene que ver con el cirujano plástico de Santander, Camilo Orlando Reyes Carrascal. Por lo encontrado, en este caso, se dio traslado a la delegada de procesos administrativos para que defina las responsabilidades, en este caso, de nuestros vigilados. Y también le dimos traslado a la Fiscalía para que investigue la conducta de este cirujano plástico. Yo quiero aquí aprovechar para hacerle un llamado a todos los tribunales de ética de las distintas especialidades del país para que de oficio les inicien las investigaciones pertinentes con estos profesionales que presuntamente se han apartado de sus derroteros éticos, de sus derroteros de moral en su oficio o en su profesión. Quisiera, delegado, que usted nos contara cuáles fueron los hallazgos puntuales sobre el caso del cirujano plástico de Santander. ¿Volvemos? Sí. Okay. Seguro más. 8 procesos en no, 59, 7 cerrados, 30 12. Superintendente, de acuerdo con las acciones adelantadas por esta superintendencia y del análisis de la información enviada por el vigilado, es decir, por la fiscal, se evidenciaron 4 hallazgos. El primero de estos se evidencia que el registro de la vacunación es de la Foscal, pero el proceso de vacunación propiamente dicho se realizó en la sede Florida Blanca en la clínica Fortunado, la cual
se identificó que no tenía habilitado el servicio de vacunación. En cuanto al segundo hallazgo, se evidenció que el cirujano que fue objeto de vacunación no fue postulado ni inscrito por la FOSCAL ni por funcionario para ser vacunado, ya que no cuenta con la vinculación vigente con ninguna de estas clínicas. El tercer hallazgo se relaciona con que las dos IPS desconocieron sus obligaciones frente al agendamiento de citas y verificación de la priorización para vacunación y omitieron cotejar si el cirujano se encontraba o no inscrito en estas bases de datos. Por último, el último hallazgo se relaciona con la FOSCAL que no dio respuesta a la totalidad de los requerimientos realizados por esta superintendencia. Se releva el hecho, superintendente, que uno de los principales activos que tiene la superintendencia es la información, la cual tiene que ser atendida por parte de los vigilados en los términos, tiempos y condiciones que requiere la superintendencia. Perdón, antes de explicarla en los sectores. Es correrse en ellos más bien, ¿cierto? Sí, no porque tienen los computadores quieran. Pero como ya vamos a terminar, vamos a hacer los mensajes finales, la ronda de preguntas la vamos a hacer diferente, para que puedan, ellos no están, entonces, súper ya los mensajes finales, y dejamos los micrófonos ahí, y ahorita también interesados. Aquí es muy importante que enviemos unos mensajes muy claros. Si nuestras auditorías evidencian infracciones al Plan Nacional de Vacunación, si nosotros logramos comprobar que nuestros vigilados están haciendo incumplimientos reiterativos y no corrigen las alertas, tendremos todo el rigor para tomar decisiones y sancionar a los responsables. Yo sé que no podemos generalizar. Esta situación no está ocurriendo por todo el país. Hemos avanzado. El país va bien en su proceso de vacunación. Pero aquí nadie puede fallar. No nos podemos dar el lujo de que ninguno de los actores falle. Y no me refiero solamente a las personas jurídicas, me refiero a las personas naturales, a cada uno de los colombianos. Me refiero a las entidades, a los servidores públicos, porque todos debemos respetar los criterios de priorización que ha hecho el Ministerio de Salud. Si respetamos esos criterios, vamos a tener una vacunación sin ningún contratiempo. Yo sé que el reto es enorme y así lo hemos visto como lo han asumido EPS, IPS, entidades territoriales. El reto para nosotros como gobierno también ha sido muy grande. Aquí hay esfuerzos financieros, logísticos, aquí hay sacrificios de muchas personas, del talento humano, que no se pueden desperdiciar. Por eso vuelvo y acudo a esos valores como la ética y la moral, y también a ese atributo tan importante como es la bondad, para que pueda seguir transcurriendo el proceso de vacunación sin ningún traumatismo. Ahora sí. Eso era lo que les queríamos comunicar, ¿cierto? Para facilitar, si les parece, la ronda de preguntas, lo que podemos hacer es que los dos se levantan y, dependiendo de la pregunta, se sienta la persona que vaya a responder, para no estar rascando el micrófono. Perfecto. ¿Sí? Entonces, Juan Armando. Buenos días, muchas gracias. En resumen, superintendente, ¿cuántos presuntos colados se han saltado la fila o han adelantado el turno de vacunación? ¿Y qué les puede pasar? Porque usted ahorita dijo que habrá castigos con todo el rigor. Una persona que se brinca, en el caso del médico de Santander, por ejemplo, una persona que se brinca la fila, ¿a qué se expone? Mire, por eso nosotros le damos traslado a los entes competentes. Nuestros vigilados en este caso son las entidades territoriales, las IPS y las EPS. Esos son nuestros vigilados. Por eso vuelvo y hago el llamado a los tribunales de ética de las diferentes especialidades para que de oficio inicien las investigaciones sobre esos profesionales. Y también le damos traslado a la Fiscalía para que si él ve que hubo una conducta que atentó contra el plan de salud pública de nuestro país, pues haga sus actuaciones respectivas. En este caso, lo que identificamos fueron 395 personas que fueron vacunadas, que no cumplían con los criterios dados por el Ministerio de Salud en Bogotá. Y el caso de Bucaramanga. Bucaramanga una sola.
Bucaramanga es el caso del cirujano plástico, ya le dimos traslado a la Fiscalía General de la Nación. Luisa Fernanda López, sí, ¿cómo está? Luisa Fernanda, qué gusto. La pregunta es, ¿cuál es el proceso que se le viene desarrollando también por parte de las EPS y IPS, que en ocasiones no están, digamos, facilitando este proceso de vacunación? Hablo específicamente en este caso de los adultos mayores, que son quienes pues, en este momento en Bogotá son los mayor priorizados. ¿Cuál es el lineamiento que se tiene respectivamente con estas entidades prestadoras de servicios? Si la pregunta es, acuérdate que primero iniciamos con la vacunación de los mayores de 80. En el segundo lineamiento están los mayores de 60 a 79 años, priorizando en este momento los que están privados de la libertad, los que están en centros vida de larga estancia, los adultos mayores. Una vez se cumplan esas etapas, ya se puede empezar a vacunar la otra población. Si era la pregunta que me estaba haciendo. Perdón, se me faltó comentar. Hay algunas problemáticas en cuanto a que usted de pronto no está con nosotros, consultando la contactabilidad de las personas. Por eso estoy haciendo este llamado tan importante. Se supone que todas las EPS tienen la caracterización de su población y nosotros a nivel nacional. Hemos visto que muchas EPS se han visto en dificultades porque no tienen forma de contactar a algunos de los adultos mayores. Ahí es donde hemos hecho un llamado, lo ha hecho el ministro, lo ha hecho el presidente, para que actualicen sus bases de datos personales, para que su familia les ayude. ¿Por qué? Porque necesitamos esa contactabilidad para que mejore el proceso de vacunación con estos adultos mayores de 80 años. Pregunta, perdón, Llorelli, que no, Llorelli de Caracol. Pregunta, superintendente, ¿eso quiere decir que ustedes se encontraron en sus interventorías y auditorías que se vacunaron a particulares? Doctor Osvaldo, si quiere, por favor. Como se observó en el proceso que describimos y de las acciones adelantadas en la Subred Norte, se identificaron profesionales, personas que no tenían ningún vínculo laboral en el momento de la vacunación y en el momento en que nosotros hicimos las respectivas acciones de inspección, se identificó que no tenían ningún grado de vinculación. Paula Bolívar de la W. Superdelegado. En este caso, digamos, hay uno de los hallazgos me parece muy grave y es que no tengan el personal capacitado para vacunar. Entonces, ¿qué va a pasar a partir de hoy si están llegando personas a vacunarse a esa subred y quienes están vacunando no tienen la capacitación? ¿Cuál es el llamado? ¿Qué pasa ahí? Paula, muchas gracias por la pregunta. La próxima semana incluso les daremos una información adicional de todo lo que hemos encontrado a nivel nacional. En este momento lo importante es que esas alertas tengan su corrección y planes de mejora. ¿Qué hemos identificado nosotros? Nosotros generamos una alerta en esta primera visita en todo el país a todos nuestros vigilados, IPS, EPS y entidades territoriales. Esas alertas deben ser corregidas. Es probable que no tengan los certificados, que no tengan el entrenamiento y estamos a tiempo porque tenemos que vacunar 35 millones de colombianos. Y yo sé que próximamente vamos a llegar a esa meta diaria de 200.000 vacunas diarias. Pero para llegar allá necesitamos que todos nuestros vigilados cumplan con las mejoras en estas alertas que nosotros hemos hecho desde la Superintendencia Nacional de Salud. Superintendente, pero digamos en este caso que ya hay una evidencia, digamos, ellos siguen vacunando común y corriente o esas personas que están vacunando que no tienen las certificaciones adecuadas de entrenar la vacunación, o cómo será. Es muy probable que en el momento de los requerimientos de los auditores no hayan entregado la información necesaria. Es probable que no tengan las certificaciones y que hoy ya las tengan. En el momento de la auditoría lo que pudimos verificar era que no entregaron la información solicitada por la Superintendencia Nacional de Salud. Es importante dejar que la delegada de procesos administrativos surta todo su trámite en la investigación. Diana Cabrera. Muchísimas gracias, delegado. Entiendo que entonces son 59 casos que está investigando la Supersalud, ¿sí? De los 395 personas que no. Son 59 casos. Son 50. Uno en Bogotá, el otro en Santander y el resto, ¿cuál es el más grave? Tenemos 59 casos por todo el territorio nacional y poco a poco los estamos evacuando. Tenemos 30 en curso, que ya tenemos requerimientos de las denuncias que le llegan a la Superintendencia Nacional de Salud, que también las recogemos incluso en los medios de comunicación. Tenemos 12 en seguimiento que ya tienen actuaciones administrativas de los entes territoriales que también tienen su competencia en las regiones
y tenemos 8 procesos que ya iniciamos actuaciones en la superintendencia. A estos 2 de hoy ya le dimos traslado a los entes de control. ¿Y qué va a pasar con esas personas particulares que fueron vacunadas y que las IPS de una u otra manera permitieron que la situación va a haber sanciones para ellas? ¿O qué va a pasar con Como le digo, nuestra competencia, Diana, está sobre nuestros vigilados y por eso le damos traslado a los distintos entes de control. La Procuraduría, lo que ellos consideren como hallazgos disciplinarios, la Contraloría, si es necesario, por hallazgos fiscales, a la Fiscalía, donde haya hallazgos penales, y nosotros los administrativos. Nosotros, ustedes recordarán, hemos sido muy firmes y tomaremos decisiones utilizando la 1949 si es que encontramos responsables que alteraron el Plan Nacional de Vacunación. Superintendente María García de Radio, ¿qué ha pasado con las pares de la vacunación exactamente que están aplicando la vacuna sin vacuna? ¿Y llevan esos procesos que tienen las sanciones a las personas o a las IPS donde se están presentando estos casos? Igual, nosotros tenemos los casos, hacemos los requerimientos, hacemos las investigaciones pertinentes y damos traslado. En esos casos, recuerden, nuestro vigilado es la institución donde se presta el servicio de salud, donde están prestando la vacunación. Nosotros tenemos que verificar que estén cumpliendo los lineamientos. Por eso entregamos las alertas que tienen que ver con todo el alistamiento del Plan Nacional de Vacunación. Si están capacitados, cómo está la cadena de frío, cómo la están manejando, si tienen el personal suficiente, si está exclusivo para la vacunación. Y esa es nuestra obligación, prender estas alertas y tomar las decisiones. Cuando encontramos un caso de alguna responsabilidad, le tenemos que dar traslado a los entes de control competentes, que es el caso, por ejemplo, de la enfermera. Vuelvo y hago el llamado. Qué bueno que los tribunales de ética de las diferentes especialidades del país inicien de oficio estas investigaciones con sus profesionales, no importa la rama que sean. ¿Por qué? Porque probablemente están comprometiendo la ética en su procedimiento y en su proceder. Ahí están los casos de las personas a las que no les aplicaron más. Ahí están los casos, los seguiremos investigando. ¿En qué ciudades se han presentado esos 395 casos en los que las personas han sido vacunadas? Esos 395 casos son solo de la subred norte de Bogotá. Solo Bogotá, subred norte. Este caso, iniciamos la investigación y la auditoría porque empiezan con la denuncia de la vacunación de la politóloga. A raíz de esa denuncia, hacemos todos los requerimientos, entramos con un equipo de auditores y estos son los 9 hallazgos que les acabamos. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes alcanzaron a encontrar por qué esas personas en específico fueron vacunadas? Es decir, ¿tenían una familiaridad o por qué en específico ellos? Nuestros procesos de inspección y vigilancia van encaminados a la verificación del cumplimiento de los lineamientos y protocolos definidos en tal sentido. De suerte que parte de los procesos se realizan a través de requerimientos directos de la información, bases de datos. Esas bases de datos son objeto de análisis y cruces con otras fuentes para ver su calidad y su validez. No nos corresponde verificar si hay un grado de amiguismo, compañerismo e interés que puede mediar entre uno u otro usuario objeto de vacunación. ¿Eso quiere decir errores en las bases de datos, en la información que se suministra? Eso quiere decir varias cosas. Quiere decir, por ejemplo, que en las bases de datos que nos suministran, esas son las evidencias que nosotros tenemos, ¿sí? Por ejemplo, verificamos si esa persona tiene, ¿cómo se hizo? Si tiene contrato o algún término de vinculación, ya sea un contrato laboral o sea una orden de prestación de servicios. Bueno, muchachos. ¿Y en las otras ciudades qué pasa? Si solamente se han encontrado 395 en Bogotá y en las otras ciudades donde se han recorrido por Colombia, pero todavía no hay ningún dato así en las otras ciudades. Vamos a tener muchos daticos. Vamos a tener daticos, voy a tener más de 1000, una vez le digo. Va a tener más de 1000 datos. Pero en Bogotá ya terminaron, en Bogotá. En Bogotá, nosotros no vamos a terminar en ninguna parte. Seguiremos haciendo inspección y vigilancia por todo el territorio nacional y seguiremos atendiendo las denuncias, Oliver. Todas las que nos vayan llegando, las vamos a atender. Este es un proceso complejo, es un proceso complicado, pero lo que les digo, de verdad tenemos que generar tranquilidad, no estigmatizar al sector de la salud, mucho menos a los profesionales que incluso han dado la vida por nosotros. Pero eso sí, los responsables, ¿cierto?, que cometan estos errores, que sean reiterativos, nosotros sí vamos a ser implacables desde la Superintendencia Nacional de Salud. Y como ustedes lo saben,
abriremos las investigaciones y si amerita una sanción pecuniaria a ese responsable. Incluso acuérdense que voy a utilizar la ley 1949 que me permite ir contra los responsables, no contra las entidades. Yo quiero insistir con lo de las bases de datos. Puede ser entonces que estaban desactualizadas, pasaron unas que no tenían el personal que tenían contrato vigente, o sea, una pieza. Pueden ser errores de ese tipo. Todo el país conoce claramente cuáles eran los lineamientos y es la responsabilidad de los gerentes de las IPS enviar las bases de datos de su población priorizada en primera línea para ser vacunada. Aquí, que hayamos encontrado una persona del conmutador, una persona de la gerencia, una persona de activos físicos, no debería estar en el plan de vacunación, pero eso hará parte de la investigación que tiene que hacer la delegada de procesos administrativos. Y segundo, por eso le dimos traslado a la Procuraduría, porque si hay hallazgos disciplinarios, que de una vez investigue desde su competencia y sancione si ella lo amerita. Lo mismo se lo trasladamos a la Fiscalía, que es el caso, por ejemplo, como ustedes conocieron de la politóloga, que como lo dijo el delegado, en el momento de la verificación no tenía un contrato vigente con la subred, por lo cual tampoco había sido. Listo, muchas gracias. Ya les vamos a entregar el comunicado.